Bueno, y entrando ya en la parte final de la región central y la región norte, la región oriental, oaxaqueña también, y de la región del Golfo, tenemos que hablar del Imperio Azteca o el Imperio Mexica, en un periodo también que se conoce como el posclásico tardío, ubicado más o menos entre el 1325 y el 1521, que tiene como centro neurálgico lo que hoy es la actual Ciudad de México, conocida en aquel momento como Tenochtitlán o México Tenochtitlán, con otras ciudades aledañas como Acolpan, Texcoco, Cuicuilco también, y bueno, ciudades-estado que estaban, digamos, en alianza con los mexicas, o también conocidos como los aztecas, y que aquí vemos en el mapa con su dominio territorial marcado en rojo, con algunas islas, especialmente el Tlaxcala, que está ubicada acá en el mapa, muy cerca a Tenochtitlán. Tlaxcala va a tener un papel importante en la conquista de México porque son los tlaxcaltecas los que van a apoyar a Hernán Cortés para vencer a los ejércitos mexicas y poder ya tomarse definitivamente Ciudad de México en el año de 1521. Y esto seguramente fue lo que vieron los españoles al llegar a Ciudad de México, una ciudad metida en el centro de un lago, con unas grandísimas calzadas, estas calzadas que son estas como avenidas flotantes sobre el lago, ¿sí? Esto hoy es Ciudad de México, por eso cuando tiembla en México se generan estas catástrofes porque todavía sigue, digamos, ese nivel freático, ese nivel de agua por debajo del suelo. Incluso la Ciudad de México se ha hundido con el paso de los siglos, se cree que se hunde más o menos 5 centímetros al año, ¿sí? Y aparentemente se ha hundido y está por debajo 8 metros del nivel del lago de Texcoco, que todavía existe. El lago de Texcoco, voy a tratar de ubicarlo acá en el mapa. Tenochtitlan está aquí, Ciudad de México está acá, ¿sí? La actual Ciudad de México es todo más o menos esta zona que estoy marcando acá en rojo. El lago de Texcoco sigue existiendo, ¿sí? Y este se mantiene en su nivel, pero la ciudad aparentemente se ha ido hundiendo por el desecamiento que ha habido para el poblamiento de la ciudad. El lago de Xochimilco existe todavía como lago hoy, ¿sí? Funciona más o menos igual que en la época prehispánica, con las milpas o las zonas de cultivo sobre el lago que desarrollaron los aztecas. El lago de Chalco creo que todavía existe también en gran parte. Y bueno, esto, digamos, es un sistema acuífero, pero un sistema urbanístico también que se desarrolló desde la época prehispánica y que más o menos los españoles mantuvieron y luego, pues en la República Mexicana, se sostiene hasta el día de hoy. Entendiendo que, por ejemplo, esas calzadas que vemos marcadas aquí en la infografía y en el mapa también, son las actuales avenidas de Ciudad de México. ¿Sí? O sea, los carros y las personas cuando transitan sobre el viejo trazado urbano de la ciudad mesoamericana. Y esta es una infografía también de lo que seguramente fue esta gran ciudad, con sus grandes templos. Al centro derecha vemos lo que se conoce como el Templo Mayor, una gran pirámide, y con dos templetes en la parte superior, uno dedicado al dios Tlaloc y el otro dedicado a otra deidad importante que es Huitzilopochtli. Creo, si mal no estoy aquí en la parte inferior, es otra pirámide pequeña que se encuentra hoy en el subsuelo de México, en el metro, en Pino Suárez, la estación Pino Suárez, que no tiene nada que ver con lo prehispánico. Pino Suárez creo que era un líder de, no sé si de la independencia o más bien de la revolución, ¿sí? Pero digamos que todo esto hoy en ruinas, como lo veremos en esta diapositiva. Esta es la zona del Templo Mayor. Y lo que vimos allá con los dos templetes, sí, fue completamente arrasado en época de los españoles. Aquí encima construyeron casas coloniales y con esas piedras también construyeron lo que vemos al fondo, con esas dos torres grandes y esa cúpula grandota que es la Catedral de México. O sea, tomaron todos los elementos disponibles de mampostería, de cantera, y construyeron los señores españoles su ciudad de México, sobre las ruinas, arrasando completamente la antigua capital Tenochtitlán. Esto se lo encontraron en la década de los 70,
ahora que comentaba en la anterior presentación, eh, que se encuentran cosas cuando hacen reparaciones del alcantarillado y demás, porque pensaron, todo el mundo pensaba que el Gran Templo de México estaba debajo de catedral, que habían construido la catedral sobre el Templo de México, y esto hay que decirlo, era una práctica de los españoles y de los europeos en toda América, ¿sí? Por lo general, las grandes iglesias o algunas pequeñas iglesias también eran construidas sobre los centros ceremoniales prehispánicos, indígenas, para reemplazar un culto por otro. Eso lo vemos, por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe, que es realmente, yo siempre la presento así, la diosa Tonantzin con la diosa Coatlicue, Guadalupe. ¿Sí? Porque el cerro del Tepeyac, hasta donde tengo entendido, según algunas fuentes históricas, era el cerro de Tonantzin, una deidad femenina azteca que después se convierte en Guadalupe. ¿Ya? Eh, Esto, como les decía, se lo encuentran por error, reparando las alcantarillas de Ciudad de México, y empiezan a encontrar vestigios de arquitectura, vestigios de cerámica, vestigios de tallas en piedra, y hacen todo un proyecto arqueológico en medio de la ciudad. Aparece una segunda polémica y tumban todas las casas coloniales y despejan todo el territorio. Esto era todo casas coloniales del centro de Ciudad de México, algunas con 300, 400, creo que hasta 500 años de construcción, sitios históricos también de época colonial, ¿ya? Y desmantelan todo y pues destapan nuevamente y aparece pues lo que fue la antigua ciudad, el centro de la capital, que es Templo Mayor, que es hoy un museo de sitio con una colección importante de piezas. Y este es el Templo Mayor, estas son las ruinas del Templo Mayor. También, como les anunciaba, los templos por lo general se construyen uno sobre el otro y se van ampliando y se van ampliando. Entonces, debajo de esta cubierta, no tengo una imagen de esto, pero les cuento rápidamente, hay el primer templo, que es un templo chiquito con sus dos templetes superiores, ¿sí? Y su altar de sacrificios humanos, importantísimo para la práctica ritual, ¿ya? Y aparentemente lo que iban haciendo era cubrir un templo con el otro, cubrir un templo con el otro, cubrir un templo sin dañar el que está abajo, ¿no? Sí, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso digamos que se preservaron muchas cosas y por eso se preservó ese pequeño templo original que aparentemente se fue ampliando y se fue ampliando y se fue ampliando hasta llegar a lo que fue el templo mayor después. Aquí incluso se alcanza a ver la calle de la ciudad con su tráfico y con su venta de ambulantes tradicional y demás, ¿sí? Y lo que vemos también son los cortes, ¿no? Los cortes, qué pena, son unas marquitas aquí, pero digamos son los momentos diferentes de la construcción, de la ampliación de este edificio, que se iba casi que replicando y aumentando en tamaño a la medida que del paso de los siglos o de los años. Esta es la escalinata principal, la última versión de esa escalinata principal a la llegada de los españoles. También talud tablero, como se puede ver, o sea, esas inclinaciones, paredes inclinadas y paredes verticales en la parte superior. Y por aquí pues subían dignatarios, cautivos y bajaban los sacrificios humanos en esas grandes orgías de sangre que cuentan los relatos hacían los señores mexicas. ¿Sí? Estas son los diferentes escalinatas, los diferentes cortes, algunos de ellos, aparentemente hubo 11 reconstrucciones del templo hasta el último, pues, antes de 1521. Y en esos cortes también se han encontrado estos elementos asociados. La escultura, estas esculturas están ahí en el sitio, ¿sí? Escultura antropomorfa, de dignatarios muy posiblemente, y esto que se conoce como un zompantli, estas acumulaciones de cabezas, de cráneos, en este caso talladas, pero lo que se dice, lo que se informa es que habían reales, ¿no? O sea, de cabezas cortadas, que eran atravesadas por palos y eran como coleccionadas en público, exhibiendo, pues, digamos, los trofeos de guerra o los trofeos de los sacrificios humanos en general.
Un elemento emblemático, importante de la cultura mexicana y de la cultura azteca, especialmente del mexica. Bueno, notemos que México, el nombre viene de los mexicas, de los pobladores del centro del país. Es este elemento que es el calendario solar azteca. ¿Sí? Este no estaba oculto realmente, este estuvo en la pared de catedral, esto lo preservaron los españoles, hubo cosas que los españoles preservaron y tuvieron cuidado de guardar, hay que decirlo también, y este lo tenían adosado a la Catedral Primada de México y después fue retirado de ahí para ser ubicado en el Museo de Antropología. Esto está a la vista del público en la parte exterior aparentemente, y un poco el juego con ese reemplazar sobre una arquitectura sobre otra, es que los indígenas, los pobladores, siguieran presentando ofrendas a sus deidades, pero transformadas en deidades cristianas, lo que llamamos sincretismo religioso. Y por eso hablar de Tonantzin Guadalupe, ¿sí? O de Tonantzin Coatlicue Guadalupe, ahora la cuatrícula vamos a ver más adelante, como la madre, una especie de llamarlo en términos suramericanos, la Pachamama, ¿sí? Para que se generen hasta hoy unas grandes romerías de poblaciones llevando los diezmos o llevando las ofrendas. Posiblemente esa era la función del disco solar, de este calendario solar, en el templo, en la Catedral de México. Y esta es la Coatlicue, que es la diosa madre serpiente, una diosa madre aterradora, por llamarlo de alguna manera, con esta doble cabeza de serpiente como conformando su única cabeza, una especie de doble yo, ¿sí? Posiblemente, no sé si hablando de, 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 de qué podríamos hablar hoy, de cosas como el, el subconsciente o el inconsciente, en fin, hay muchos mitos y simbologías alrededor. Con un personaje descuartizado o personajes descuartizados, ofrendas, corazones, va a marcarlo en la escultura, ¿sí? Corazones, manos, cabezas, ¿sí? Cortadas, remates de serpiente también en las sombreras, o sea, es una diosa guerrera, es una diosa fiera y es la madre, ¿no? Es la madre mexicana, ¿sí? Por lo menos para los aztecas. Y esto, digamos que es parte de esa gran cultura mexica, los códices. En este caso, el códice, eh, uno de los códices que nos habla de la Triple Alianza, ¿sí? La alianza de las tres grandes ciudades que eran básicamente Tlacopan, Texcoco y México Tenochtitlan. ¿Sí? Y de ahí viene el nombre de México, precisamente de este códice, que es el que, digamos, marca cuál era el componente político. Este es un códice de conquista, y esto lo podemos ver porque tiene la gráfica americana, la gráfica mexica, representada en todos los elementos de dibujo y pintura que están aquí, y la escritura ya occidental, ¿no? Que va contando en doble idioma, ¿no? En idioma náhuatl y en idioma castellano antiguo, que hace más difícil leer este texto, toda la historia que están relatando aquí, ¿no? En este caso, pues esa triple danza. El emblema de México también del Códice Mendocino, que hace parte, digamos, de la construcción de Estado-Nación, del mito de los mexicas que llegan al valle, al lago de Tenochtitlan y se encuentran con un emblema que están viendo ahí, que es el del águila devorando una serpiente sobre un nopal. Y ese es, digamos, el símbolo del pueblo mexicano en general, porque es, digamos, el mito fundacional de esta ciudad, de esta cultura. Y acá otro de los códices importantes, el códice magliabequiano, y aquí voy a decir algo que es importante también, los códices se denominan por sus tenedores actuales o los que los tuvieron en algún momento, por eso hay un códice Borgia, hay un códice, bueno, del de Dresde, porque digamos que fueron enviados a diferentes
dignatarios o príncipes europeos como objetos de curiosidad, ¿no? ¿Sí? Como objetos de curiosidad, eso permitió que se preservaran, ¿sí? Porque muchos de los códices que se quedaron en América fueron quemados después por misioneros o sacerdotes europeos que los declararon ya pues libros herejes o heréticos y los quemaron en su mayoría. ¿Sí? Lo que se habla es que hubo o había gran cantidad de escritos y de textos que pues estas personas hicieron en su momento. En este caso pues nos muestra el sacrificio humano, como les contaba, aparentemente se cortaba por la parte inferior de las costillas con cuchillos de sílex o de obsidiana más bien, y que es una piedra muy filosa que se usa hoy incluso para hacer operaciones. Las cuchillas de obsidiana parece que son las más finas del mundo en operaciones de cerebro y demás. Y se hacían unas grandes orgías de sangre. Lo que contaban los españoles es que el olor era nauseabundo al llegar a estos templos porque pues quedaba todo ese rastro de sangre, de vísceras y de elementos, de fluidos a la intemperie, al aire libre, y pues esto se iba pudriendo, iba generando, digamos, pues una contaminación, por lo menos olfativa. Del Codex Borgia, por ejemplo, estas páginas, este en cambio sí es netamente mexica, ¿sí? Netamente mexica porque pues vemos que son solamente elementos gráficos, eh, en este caso entre pictogramas, símbolos fonéticos y demás, y bueno, nos presentan, digamos, a dignatarios con deidades. Incluso aquí vemos a una serpiente devorando a un cautivo en la parte superior, ¿sí? Frente a un dignatario, muy posiblemente, y en la parte inferior vemos a un dignatario entregando como unas ofrendas, posiblemente a un Tlaloc, también con un cautivo sacrificado en la parte inferior de la viñeta de abajo. Tlaloc, como ya les anunciaba, es una de las deidades importantes. Esta es una escultura también de origen mexica que fue transportada con muchísima polémica para hacer el emblema del Museo Nacional de Antropología. No estaba en ese sitio en ese momento. Una escultura bastante grande, de más de, creo que 20, 30 toneladas de peso, que preside la entrada hacia el Museo Nacional de Antropología, que es uno de los grandes museos de México, que debo decir que no me gusta mucho. Sí, no me gusta porque me parece que es como parte de un saqueo de un patrimonio de las comunidades para una exhibición al turismo. Y yo lo he visitado algunas veces y siempre me genera como cierta molestia porque pues han como extraído y han recreado pues muchas cosas que creo que mejor hubieran sido vistas en su lugar o manteniéndose, digamos, en vínculo con la comunidad. Y esta es una máscara de Tlaloc también en antropología, el Museo Nacional de Antropología. Como ya les decía, pues es una deidad muy representada, la deidad del agua, de los terremotos, de muchas otras atribuciones, de los rayos también, de las tempestades, con estos colmillos y estos ojos saltones, en este caso una máscara policroma, eh, posiblemente de origen maya. Huitzilopochtli es otro, es una de las principales deidades mexicas, también asociado con el sol, ¿sí? Es como el dios sol de eh, de los mexicas. Si ven con unos grandes tocados de plumas, esto es importante porque obviamente está hablando de una deidad de los cielos, entonces casi que hay una relación directa entre el, el, el hábitat del animal y el hábitat del dios, ¿no? Entonces el cielo, la tierra, el agua, digamos, marca el tipo de atributo que tiene el personaje. Aquí con dos cosas en sus brazos, un mazo guerrero en lo que será el brazo posiblemente izquierdo en la parte superior y un escudo, ¿sí? En el brazo derecho. Y este es, digamos, del Códice Ramírez, una imagen que nos muestra lo que seguramente fue, bueno, es una imagen mixta con unas columnas europeas, pero que representaría lo que es el Templo Mayor, ¿sí? Y los dos templetes, uno dedicado a Tlaloc
y otro dedicado a Huitzilopochtli. Si ven el Tlaloc que está al lado, a nuestro lado izquierdo, tiene el ojo saltón y una gran nariz. Esa gran nariz la vamos a ver en maya, ¿sí? Y el Huitzilopochtli, el ave, ¿sí? Con ese gran pico, con esas grandes plumas, que son las plumas del quetzal, es un quetzalcóatl también, ¿sí? Con el escudo, ¿sí? Con el escudo que marca que es una deidad solar, y bueno, es el templo de sacrificios, y al lado es Zompantli, que es donde se coleccionaban, como les decía, las calaveras, los cráneos, más bien, o las calaveras también podríamos decir, de los sacrificados. Esculturas también de esta gran cultura azteca, un hombre serpiente ave al lado izquierdo, a nuestro lado izquierdo, una representación posiblemente de un chamán en trance y haciendo algún trance en honor o en relación con Quetzalcóatl, y esta serpiente ave, obviamente también un Quetzalcóatl que pues digamos posiblemente fue un marcador territorial. Y dos otras esculturas, una hecha en cerámica, la de nuestro lado izquierdo, este hombre ave que representará muy seguramente a los caballeros águila. Había dos, digamos, como legiones militares importantes, imperiales, de los aztecas, los caballeros águila y los caballeros jaguar, ¿sí? Y este posiblemente es un caballero águila con sus elementos ornamentales, y por el otro lado un hombre serpiente, pero también un Tlaloc, ¿no? Un Tlaloc, también posiblemente un chamán en trance, el que tenemos más al frente, con estos ojos, con esta gran nariz y con estos colmillos que sobresalen, haría como una representación más bien del Tlaloc, también de posiblemente cultura azteca mexica. Y finalmente, esta dramática pieza, una gran piedra de más de 2 metros de diámetro, con esta talla de una mujer descuartizada. Si ven, es un cuerpo femenino, tiene senos, ¿sí? En el cinto esta mujer tiene una cabeza trofeo. Las cabezas eran llevadas a veces como parte del vestuario, y la cabeza cortada, se ve cercenada, sin piernas cortadas, brazos cortados, está completamente descuartizada. Esta Coyolxauhqui, que según las mitologías, aparentemente es una representación de la luna. Esto pues digamos, con esta imagen cerramos los aztecas, y con los aztecas cerramos lo que es el centro de México y la parte también pacífica y del Golfo. ¿Sí? Y en la siguiente presentación vamos a ver lo que corresponde a zona maya.